La historia real del Conde Drácula no es sobre vampiros, ni nada sobrenatural. Simplemente trata sobre un hombre tan sanguinario y despiadado cuyos actos terriblemente crueles superan por mucho la ficción de las películas. Vlad Tepes III nació en 1413 en la región histórica de Transilvania. Fue príncipe de Valaquia y un gran luchador en contra del expansionismo otomano. Fue apodado por sus enemigos como Vlad el Empalador. Y el escritor Bram Stoker se inspiró en este príncipe para crear el famoso personaje del Conde Drácula que hemos conocido hasta nuestros días. En este video veremos la verdadera historia de Vlad Tepes, el sanguinario conde que inspiró al personaje de Drácula. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. A diferencia del Drácula de Stoker, Vlad el Empalador no era un vampiro, aunque las evidencias sobre sus sanguinarios gustos y gestas hacen pensar que se acercaba bastante al monstruo de carne y hueso. Este despiadado príncipe de Valaquia, la zona sur de Rumania, se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo, ganándose el sobrenombre de El Empalador, por su afición a clavar a sus enemigos en estacas. Según los historiadores, su padre, Vlad Dracul, de ahí lo de Drácula, que en rumano significa demonio, fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, una fraternidad secreta de caballeros que tenía como objetivo proteger los intereses del catolicismo y luchar contra los turcos. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja en días señalados, motivo por el que Stoker, conocedor del contexto histórico y buen documentalista, eligió tal atuendo para su vampiro de novelas. ¿Pero por qué este personaje fue tan cruel? En 1444, el padre de Vlad el Empalador se vio obligado a entregar a 2 de sus 3 hijos como rehenes. Vlad Tepes, de 13 años, y su hermano Radu fueron trasladados a Estambul por generales del Imperio Otomano. A su regreso a casa, el joven Vlad descubrió que su padre había sido muerto apaleado y que su hermano Mircea, el único que no fue capturado como rehén por los otomanos, había sido quemado y enterrado vivo. Como venganza, el conde se convirtió en el Empalador, sembrando el terror sobre el pueblo que traicionó a su familia. Invitó a los boyardos a una cena de Pascua, pero el festín acabó en masacre. Empalamientos, ejecuciones masivas y crueles torturas. Puede que Vlad no durmiera en un ataúd ni llegara a beber la sangre de sus víctimas, pero se calcula que entre 1456 y 1462 mandó a ejecutar a más de 60.000 personas, sembrando el terror entre cualquiera que conociera de sus hazañas. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como monarca terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Aunque no sabemos por qué Bram Stoker eligió a este príncipe rumano del siglo XV como modelo para su personaje ficticio, muchos historiadores señalan que fue Arminius Bamberi, un profesor húngaro de la Universidad de Budapest, el que dio a conocer la historia al escritor, haciendo despertar su imaginación. No cabe duda que Vlad III tenía sed de sangre, aunque fuera en sentido figurado,
mientras que en el caso del conocido vampiro gótico, Stoker provocó que la necesidad de la hemoglobina para vivir por la eternidad se transformara de forma literal. Las historias de vampiros formaban parte del folclore rumano. Puede que el autor tuviera acceso a un artículo de Emily Gerard sobre las supersticiones de Transilvania publicado en 1885, y sobre todo que, como casi todos los buenos escritores, Stoker hiciera alarde de su habilidad para mezclar mitos y realidad documentada, dando nacimiento en 1887 al Drácula que ha llegado a la actualidad. Si te gustó la historia y te gustaría profundizar un poco más en el personaje creado a partir de Vlad Tepes, te recomendamos ver la versión de Drácula del director italoamericano Francis Ford Coppola del año 1992. A estas alturas, ya todo un clásico del cine. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.